La siguiente pregunta a cargo de Manuel Pacheco de YSKL. Buenos días, arzobispo. Yo tengo dos inquietudes. La primera se refiere a que los partidos políticos ya concluyeron sus elecciones internas y van de cara a las elecciones del 2024, pero surgió también este tema de la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, a pesar que muchos sectores, la oposición política y los analistas dicen que es inconstitucional. Si nos puede hacer una valoración sobre ese tema. Muchas gracias por su pregunta. Ciertamente hemos visto la inscripción de los candidatos de los distintos partidos y eso está bien, que haya una amplia participación democrática. Ojalá que el proceso se haga del todo limpio, del todo justo, para que el pueblo pueda elegir con total libertad. Ahora, en cuanto a ese tema de la reelección o de la participación del presidente en un nuevo proceso eleccionario, ya la otra vez lo tocamos y como dije en aquella ocasión, yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra. Respeto que los demás lo hagan, tienen todo el derecho, así es la política. Entonces, está bien, pero nosotros como iglesia nos toca más bien tener una visión, si se quiere, por encima de la problemática, viendo que las cosas marchen con justicia, como deberían marchar. Y en esta situación es muy compleja la realidad, muy compleja. Lo de la Constitución, ciertamente, tengo entendido que 6 artículos que prohíben de manera absoluta la reelección, eso es evidente, queda prohibido. Pero dicen los expertos, incluso constitucionalistas, que hay un artículo, el 152, parágrafo primero, que la admite. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué constitución tenemos? ¿Acaso una constitución que dice una cosa y dice otra? Es la del 83, es verdad, era el tiempo de la guerra y lo demás, pero bueno. Entonces, con todo, tengo entendido que quien debe interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional, y que es el máximo organismo, que es la Corte Suprema, etc. Y entonces, en su momento, se presentó, entiendo, la demanda y la Corte se ha pronunciado, y se ha pronunciado a favor. Interpreta el artículo que ciertamente permite la reelección. Yo no soy nadie para decir que está bien interpretado o que no está bien interpretado. Al contrario, respeto la discusión en ese punto también. Entonces, pero lo que tengo entendido es que la resolución tiene que acatarse. Queda el Tribunal Supremo Electoral, que si va a acatar o no va a acatar la resolución. También tengo entendido que se pronunció diciendo que lo va a acatar. Entonces la discusión ahora, ¿en qué nivel queda? Pues posiblemente a nivel político, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están a favor, quiénes no? Y a lo mejor, si él va a la elección, pues cuando se haga la elección, que es la verdadera consulta popular, se verá si el pueblo estaba a favor o no.
ojalá que, ya dije, el proceso sea justo para que el pueblo tenga la oportunidad, esperamos que sí, de expresarse con toda libertad y elegir a los funcionarios que quiera elegir. Entonces, por otra parte, siempre se ha dicho en todo sistema democrático que el pueblo es el soberano. Entonces el pueblo deberá expresarse en la elección, digo yo. Pero no sé, ¿verdad? He oído también que le piden algunos al Tribunal Supremo que, aunque ya dijo que va a acatar la resolución de la Corte, que rectifique su posición, que la modifique y que se niegue a acatar. Bueno, a lo mejor queda ese recurso, que entiendo pasaría a la Corte de nuevo y la Corte ya daría una nueva resolución confirmando la anterior o quizá desaprobando la anterior. No sé, no sabría yo. Pero las cosas están así. De mi parte, nosotros más bien somos respetuosos de la ley, y estamos vigilantes porque las cosas se hagan bien. No nos interesa favorecer un partido a otro, mucho menos perjudicar a nadie, al contrario. Ojalá que nuestra palabra no dañe a nadie, etcétera. Pero sí nos interesa que al pueblo que tanto ha sufrido se le respete, se le escuche, se le dé oportunidad para expresarse y que en las elecciones sean libres, totalmente libres, y ojalá fueran públicas, que ustedes estén transmitiendo todo, y que todo el mundo se dé cuenta cómo se está votando. Y entonces quedará claro cuál es la voluntad del pueblo. Y bueno, viene la campaña también, donde se puede explicar al pueblo los pros y los contras y todo lo demás, con el debido respeto, naturalmente, y la altura cívica necesaria, pero ojalá que tengamos una campaña también de altura. Y eso es lo que yo podría decir. Respeto la opinión también de los especialistas, que sin duda tendrán más conocimiento que yo, como para explicar los detalles de las leyes, los alcances, esto y lo demás. Lo que yo alcanzo a concebir es esto. Y yo me ubico con la gente sencilla, con la gente del pueblo, de a pie, que lo que queremos es que las cosas funcionen en favor del bien común, ¿no? Y como deben ser, conforme a derecho además. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, Moisés Bonilla, de Canal 12. Buenos días, arzobispo. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la postura de la Iglesia con el tema que han expuesto algunas organizaciones de derechos humanos y tutela legal sobre fallecidos en penales que han sido capturados bajo el régimen de excepción? Y también la postura de la Iglesia ante las capturas, que los familiares de los capturados alegan que son injustas. ¿Cómo deberían de actuar estos familiares? Bueno, nosotros hemos estado siempre abogando por los inocentes, en muchas formas. Lo hemos dicho y seguimos en esto. Y si hay malos tratos o violaciones de derechos dentro de los penales, pues también, por supuesto, nosotros estamos en contra de todo eso. Pero si estos organismos tienen las pruebas, que las presenten, y harán mucho bien que presenten las pruebas de lo que han obtenido, o sea, las pruebas que tienen,
para que se modifiquen los procedimientos y tengamos un procedimiento mejor, más humano, más digno, etc. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Es lo que yo podría decir. No tengo conocimiento de causa tampoco en eso, pero sí estamos interesados, por supuesto, por que haya justicia, y la justicia también significa que queden libres los inocentes cuanto antes, que no se vulneren sus derechos, su inocencia, y además que aunque la persona sea culpable, se le respeten también sus derechos. Eso es lo que yo podría decir. Detalles no tengo. Díganme. A Luis Muñoz, de Canal 10. Muy buenos días, arzobispo. Un placer saludarle. Bueno, tengo dos preguntas. Me gustaría conocer su valoración sobre los resultados en cuanto a la estrategia de seguridad, principalmente ya que se registran más de 400 días sin homicidios. Y la siguiente pregunta, arzobispo, es su valoración sobre la aprobación de las reformas legales para agilizar los procesos contra los pandilleros y también el aumento de penas para sus cabecillas. Gracias. Sí. Bueno, es evidente que si no han habido homicidios, pues eso es bueno, ¿verdad? Es evidente que es bueno que ya tengamos un buen tiempo sin homicidios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, en cuanto a esta modificación de las penas, también entiendo que es una ley especial y transitoria para determinadas personas. Entonces yo no me metería a hacer juicios de decir que eso está bien o está mal. Dejaría el juicio para los expertos, para los técnicos en la materia. Lo que yo podría decir es que insisto, que las personas inocentes que no vayan a hacer estas modificaciones en detrimento de las personas inocentes. Y que si alguien es culpable y se le comprueba su culpabilidad, aún así se le respeten sus derechos y que haya un trato digno, un trato humano, que deberá cumplir, sí, ciertamente, eso es así. La ley siempre, en todas partes, tiene que cumplirse. Está bien, pero eso no significa que no tenga sus propios derechos, aún habiendo perdido el derecho a la libertad. Entonces, lo de las penas no me atrevería a decir si eso es bueno o no es bueno. Lo dejo para los expertos. Muchas gracias.